Ecos de México. Mitos y leyendas. Con Irma Sosa y Víctor Hugo Escobar. Hola amigos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un programa más de Ecos de México, mitos y leyendas. Un capítulo reciente, nuevo, muy interesante. Hemos estado platicando, Irma, que siempre es un gusto platicar contigo de la historia de esta hermosa ciudad. No nos cansaremos de decirlo y también queremos que la gente se enamore de Puebla, ¿no? La parte de que invitarlos a que los que vivimos acá, aunque no seamos nativos algunos, de vivir acá es un privilegio y compartir esta riqueza cultural e histórica con ellos. Los mitos y las leyendas que tú te las sabes re bien. Ya hasta se me quedó eso de cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda. Entonces hoy vamos a platicar de Analco. Oye amigo, Analco es uno de los lugares que tienen muchos mitos, muchas leyendas, muchas tradiciones. Realmente es un barrio que es un cruce forzado para todo aquel turista que venga a la Puebla de Los Ángeles. Analco, ya sabes que me gusta mucho la parte etimológica. Analco, que quiere decir del otro lado del río. En náhuatl. El náhuatl. Recordar que el idioma, si bien el náhuatl, hay en el estado de Puebla actualmente cerca de 1 millón de personas que si no dominan el idioma, lo entienden y pueden ser hablantes, les llaman nahuatlatos, que era el idioma principal, aunque en el estado de Puebla, pequeño territorialmente, apenas 33,000 kilómetros, se habla aún en el sur, por ejemplo, popoloca, y se habla zapoteco, y en el norte se habla otomí y se habla náhuatl, como en el centro de Puebla, así prácticamente las comunidades cercanas, por ejemplo, juntas auxiliares de Puebla como San Miguel Canoa, hablan náhuatl. En San Francisco Totimehuacán todavía hay gente en nahuatlata. Entonces esos orígenes nos dan identidad. En el caso del barrio de Analco, que tiene, no sé si será de los barrios más antiguos, Marta. Se podría decir que sí, también es uno de los barrios más antiguos. En un programa anterior hablábamos de Xanenetla, pero también en Analco llegaron a instalarse lo que son los tlaxcaltecas, sí, y precisamente son los que empezaron a ayudar a hacer la Puebla de Los Ángeles, tanto la primera como la segunda fundación. La segunda fundación, efectivamente. Bueno, entonces, platicar del barrio de Analco es hablar también, lo hemos mencionado en el programa anterior, acerca de la organización económica, social del Calpulli. En el caso de Puebla, si bien no era un asentamiento prehispánico como tal, es una ciudad española, pero llegaron asentamientos o personas, habitantes de otras naciones-estado. Llegaron los tlaxcaltecas, aquí sí llegaron huejotzincas, aquí sí llegaron cholultecas, mixtecos. De hecho, en uno de sus, no podría denominarles subbarrios, sino dentro del barrio existen algunos territorios que tienen nombres diferentes. Por ejemplo, hay uno que se llama Xochitlán, dentro de Analco, otro que se llama Huiloapan, que quiere decir lugar de las palomas, hay uno que se llama Tlaxcal y otro que se llama Tepetlapan. Estos espacios dentro del barrio de Analco, ¿verdad? En Analco llegaron a instalar lo que son los mixtecos y los tlaxcaltecas. En la época de la colonia, pues habían pueblos que se traían guerra uno contra otros. Se podría decir que los españoles lo que hacen es darles tierras en donde asentarse, y precisamente, por decirte un ejemplo, tlaxcaltecas se traían del copete con los cholultecas. Sí, entonces, en medio ponían a otro pueblo para que los dividiera y no se estuvieran agarrando del copete unos a cada rato unos contra otros, ¿no? Porque históricamente eran naciones guerreras. Fíjate que, rápido un repaso histórico, las guerras floridas, la flor y el canto, Incuicat Insochit, dice el idioma náhuatl, que en las guerras floridas los huejotzincas, los cholultecas, los tlaxcaltecas, algunos pueblos mixtecos, tepeyacas incluso, guerreaban y digamos que los aztecas mandaban también a sus representantes. Era muy común que eran unas guerras simuladas. Lo que necesitaban era cautivos para sacrificarlos
en la Gran Tenochtitlán. Habíamos platicado en un programa anterior que precisamente las guerras floridas era una lucha cuerpo a cuerpo, no se necesitaba, bueno, no se permitía que se utilizara ningún tipo de armamento. En aquellos entonces se hacían como una especie de copete, aquí un penacho con el cabello, de ahí viene nos agarramos del copete o nos agarramos del chongo, ¿sí? Aquel que agarrara al otro del chongo, ¿sí? El que era agarrado del chongo perdía, y eran los que sacaban para sacrificios o para hacer los pozoles. ¡Ay, qué horror! Bueno, regresando un poquito al tema del barrio. Al tema de Analco. Ahí en Analco, pues lógicamente estaba a orillas del río de San Francisco. Pero ahí en donde está el puente de Obando, ahí está un bulevar actualmente. ¿Sí sabes de qué bulevar te estoy hablando? Sí, claro que sí. Precisamente. Va para la Escuela de Psicología, ¿no? Ay, para la escuela. Bueno, yo te digo, ese rato te comentaba que tengo descompuesta la brújula. Bueno, hay un bulevar a un costado del puente de Obando. En ese bulevar antiguamente había una barranca. Si tú te paras en el bulevar y volteas a ver, ahora sí que viendo hacia el centro, si volteas a ver de tu lado izquierdo, las calles vienen un poquito de bajada. Si volteas a ver a tu lado derecho, las calles vienen un poquito de bajada. Hay una depresión ahí. Sí. En esa parte, no sé, aunque es más visible ya en Analco como tal, en la iglesia de Analco, parecería que la Catedral de Puebla no es tan alta, comparado con cuando estamos frente a la Catedral de Puebla, ¿no? Es que desde Analco puedes ver toda la ciudad. Si te subes a los campanarios de la iglesia del Santo Custodio de Analco, híjole, tienes una panorámica maravillosa de toda la ciudad de Puebla. ¿Por qué? Porque la ciudad de Puebla, del río de San Francisco o Boulevard 5 de Mayo, va de subidita para el Zócalo, ¿sí? Y del río de San Francisco para Analco va de subidita. O sea, ahí se nota la depresión que tenía originalmente el terreno. El terreno por el río, ¿no? Sí, porque pues el agua bajaba al río. Bueno, regresando a la barranca, ¿sí? Las calles están también inclinadas porque toda el agua que venía del, ¿cómo se llama? Del deslave del río, del, ¿cómo se llama? Cerro de la Cueyametepec o Los Fuertes, ¿sí? Toda el agua iba a dar a esa barranca y luego se ingresaba a lo que era el río de San Francisco. Lo que es esa barranca era conocida como la calle de la Barranca o la Barranca del Diablo. Dicen que ahí se ponían las cosas esa leyenda debe estar en la cuenta. Sabrosísimas. Cuenta la leyenda que ahí se aparecía el diablo. Y ya saben, cuando no es dinero, mal de amores o cosas del corazón, la gente se desespera. Y dicen que a ese lugar iban a buscar al diablo para venderle su alma. Cuenta la leyenda que una mujer que se iba a casar precisamente en la iglesia del Santo Custodio de Analco, la dejaron plantada en el altar. Se le fue con la sancha el otro. Pues dicen por ahí, Puebla chica, infierno grande. En su desesperación esta mujer va a venderle su alma al diablo y le pide el diablo, pues ahora sí que me quedo con tu alma, le dice ella, sí, pero con una condición, que me dejes en estas tierras para que todo aquel hombre infiel me pueda deshacer. Dios nos ampare, imagínate, acabaría con mucha población masculina. Estaríamos vacíos de masculinos. Bueno, pues cuenta la leyenda que precisamente en esos lugares, en las noches, se ve una mujer vestida de novia, que lleva ensangrentado todo el pecho porque le rompieron el corazón. Y pues no, ahora sí que se la pasa sollozando por las calles. Y nunca falta que el hombre facilote que la quiere consolar. Y dicen que precisamente cuando estaba la barranca, pues, si de repente encontrabas a alguien tirado, era un infiel que la mujer de la barranca o la novia del diablo se lo descabechó. También ahí en Analco hay otra leyenda. En lo que es el callejón de Illescas, ¿sí? En aquellos entonces, hagan de cuenta que de la esquina de su casa a la otra esquina, por decir, vivía Juan Pérez y era el más rico de ese pedazo. Le ponían el nombre. Le ponían a la calle Juan Pérez. Por eso van a encontrarse la calle de Jarcieros, que son los de las pieles, en las antiguas placas que tiene nuestra ciudad, porque en esa calle es en donde se ponían los jarcieros. Me quedé pensando, hablando de las calles, hay una calle aquí en Puebla, vamos a investigar, la calle de Chito Cuetero, ¿no? La calle de Chito Cuetero, me imagino que le decían Chito de apodo y vendía cohetes. Entonces, así identificaban un punto de la ciudad.
Por ejemplo, lo que es la 4 Sur, ¿sí? Entre la 4 Sur, no es cierto, es sobre la 4 Sur, entre la 3 y la 5, había una palma en medio de la calle en la época de la colonia, y era conocida como la calle de la Palma. Por la palma que estaba ahí, era más famosa la palma que cualquiera que viviera en ese lugar. Entonces, cuando vean ustedes las placas, ¿sí? Van a tener nombres o van a tener unos nombres raros, chéquenlos, porque era lo más importante que había en ese pedazo. Es un de la deleite calle. ver las placas, incluso en algunos templos religiosos, desde que Puebla se nombró Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hay placas que están en inglés, algunas en alemán, en español por supuesto, y en braille. Las placas en braille las pusieron durante Claudia, no es cierto, una presidenta municipal que tuvimos antes de Claudia. Antes de Claudia, Blanca Alcalá. Blanca Alcalá. Durante esa época se pusieron. Lo que es, regresando a lo que es el callejón de Illescas, cuentan que precisamente en ese callejón se paraba un asaltante, ¿sí? Entonces, resulta que este asaltante se dedicaba a todos los que pasaban, pues los asaltaba y se brincaba a la barranca del diablo, ¿sí? Entonces, ahí en ese lugar, este hombre, pues ahora sí que todo mundo pues procuraba no pasar por esas zonas porque le tenía miedo. Y resulta que un día va el señor Priego, que era un hombre de dinero, se podría decir, de la época de la colonia que vivía por esa zona, era el dueño del mesón del Priego, ¿vale? El cual iba corriendo porque su mujer estaba dando a luz y creo que el chamaco lo traía atravesado. Entonces va corriendo y pues toma ese callejón y le sale el asaltante. El señor Priego se le hinca, era el dueño del mesón del Priego. Los mesones eran como una especie de hoteles de la época de la colonia. Entonces, el señor Priego se le hinca y le dice que por favor, por el amor de Dios, lo deje irse, porque si no su mujer y el bebé se van a morir. Y pues el asaltante le dice que le vale gorro. Entonces, pues lo empieza a jalonear para quitarle todo lo que tiene el señor Priego, el asaltante del señor Priego, y pues sin que el asaltante se diera cuenta, saca su daga el señor Priego y bolas. Le hace un pequeño orificio por la zona del ombligo. Entonces, el señor Priego se sigue. Y ahí se queda el cuate moribundo hasta que muere, pues nadie se acercaba por ahí. ¿Y qué vas a ayudar a este cuate, no? Que ya había hecho muchas travesuras. Ahí les va el ingenio de los poblanos, porque somos bien buenos para ponerle nombre a las cosas. Analco significa del otro lado del río. ¿Y en dónde se encuentra Analco? Pues del otro lado del río. La gente de repente empezó a decir, en lugar de decirle el callejón de Illescas, empezaron a decir, oye, nos vemos en donde está el callejón ese en donde encontraron al muerto. Oye, nos vemos en el callejón por donde estaba el muerto. Nos vemos en el callejón del muerto, Y se quedó. Y se le quedó el nombre del callejón del muerto. De este muerto que era un asaltante. Sí. Y que el señor Illescas hizo el grandísimo favor. No, el señor Priego. El señor Priego. En el callejón de Illescas. Actualmente, si no me equivoco, creo que es la 12 Oriente. ¿Vale? Lo que es precisamente en Analco, la gente tenía varias actividades. Para empezar, estaban junto al río de San Francisco. Ahí junto al río de San Francisco llegaban con sus charolas y sus coladeras para sacar todo lo que era la arena. La arena la ponían a fundir, le quitaban la arena y los cristales que traía. Ahí en Analco es en el primer lugar donde se hace la fundición de vidrio, aprovechando todos los vidrios que traía el río de San Francisco. Ahí en el río de San Francisco, como estaban también en faldas del cerro de la Coyametepec o parte de ellos, también aprovechaban el barro para hacer ollas de barro, cacerolas de barro y todo eso. Ahí en Analco, Analco es en el primer lugar en donde se empieza a vender el pulque, ya a nivel cualquiera que lo quiera. Y ahora, comprar. fíjate que efectivamente con el tema del pulque, que es una bebida prehispánica, pero además una bebida ritual,
la presencia de tlaxcaltecas que dominan, hay que recordar que uno de los principales productores actuales de pulque en el país es Tlaxcala, ¿no? La zona de Alzayanca es de la zona de las haciendas pulqueras, y el pulque era la bebida predilecta antes de que existieran los antros y las cervezas españolas formalmente. Ahí se consumía el pulque y las pulquerías representaban un punto, porque en esa época les permitían, incluso las mujeres también tomaban pulque, porque cuenta la leyenda que una mujer que estaba lactando, la mejor manera de nutrir a su hijo, lo cual no está muy despegado por el valor nutricional del pulque, era amamantarlo y echarse su traguito de pulque. Cuando los norteamericanos empezaron a meter la cerveza a todo lo que es México, Estados Unidos y todo eso, inventaron esa payasada de que se les echaba la mona. O la muñeca y que era excremento, lo cual es totalmente falso. Lo hicieron por un valor comercial y fueron los dueños de las empresas que actualmente tienen las marcas. Es que cuando llegaron con su cerveza, la gente no quería tomar cerveza, prefería el pulque. La verdad, el pulque, hagan de cuenta que es un curado de fresa y le ponen leche condensada. Bueno, yo he probado sabe delicioso. ¿Tú has probado pulque del tlachique? De ahí del que lo jalan con el raspador. Me sé el proceso porque conozco amigos que extraen pulque. ¿Y por qué le entras al pulque también? Ya confiésalo. Bueno, no, ¿qué crees? Me hace daño. Soy un poquito intolerante a alguna enzima. Ajá. Porque el aguamiel fermenta, pero sigue fermentando. Se llaman bacterias buenas. Es como los búlgaros, o como los búlgaros en la leche y los tibicos en el vinagre. El pulque tiene esta enzima que sigue fermentando en el cuerpecito. A algunos les hace bien, pero a otros, como a tu servidor, le hace muy mal. Bueno, pero el pulque, de que es sabroso, es riquísimo. Su valor nutrimental es muy alto, y cuando se cura, que es que se le pone algún saborcito, bueno, ahora hay de cacahuate, de café, bueno, pero ahí en Analco, las primeras pulquerías que existían, y creo que se daba un poco por el tipo de arquitectura. Es muy común encontrar esas fachadas de una planta, ¿verdad? Llegan con el tinancal o la barrica, y llegaban a expenderlo, pues ahí llegaban con el jarro generalmente, o la jarrita, a jugar rayuela, a comer pico de gallo, que eso siempre ha sido lo tradicional en las pulquerías, cuenta la leyenda. Sí, cómo no. Y bueno, desde entonces, porque el pulque es una bebida pues prehispánica, tiene los mismos años que tiene los asentamientos humanos en este continente. Bueno, el pulque, antes de que llegaran los europeos, solamente estaba permitido para los sacerdotes y para lo que son los reyes. E incluso si ustedes van a Cholula, hay un mural en donde todos están poniendo una guarapeta, pero bien sabrosa, que se llama el mural de los bebedores. Seamos honestos, así cualquiera ve a Dios, a los dioses, y además y en jarra. Podría ser también a quienes estuvieran próximos a ser sacrificados. Los ponían en un estado de relajación, flojito y cooperando, y entonces les daban sus pulques. Bueno, era penado la embriaguez. En la época prehispánica la embriaguez era penada, hasta con la muerte. Habría, rápido vamos a Michoacán, nos regresamos a Analco, un emperador, un rey, un gobernante en la cultura tarasca, que se enteró de que su hijo habría sido embriagado, y como marcaba la ley, él tenía que castigarlo. Lo mató a palos, precisamente porque la embriaguez estaba prohibida, solo estaba destinada en algunos casos, y en el contexto de... Una de las cosas buenas que ya no gobiernan nuestros antiguos ancestros es que si no ya habría muchos muertos en este país. Imagínate. Por el pulque. Y bueno, en el pulque de las pulquerías de Analco, dices que serían los primeros lugares donde se expendería, y sí, porque los españoles no tomaban pulque. Bueno, hay una cosa que es bien importante. Cuando llegaron los primeros europeos y descubrieron estas tierras y toda la cosa, ¿sí? Como regalo, el rey les manda un galeón lleno de vino. Uy, ¿te imaginas cuánta pachanga no hubo ahí después de meses de no probar vino? Pero llegó un momento en que se les acabó el vino. Y pues el rey no iba a estar manteniendo tanto borracho. Y por tal motivo, empezaron también los europeos a agarrarle el sabor al pulque, porque tenía los mismos efectos
Ahora bien, regresando a lo que el pulque se dejó de consumir mucho en México fue por la cerveza. Decían que le echaban la muñeca es una bola de estiércol, ¿sí? De vaca, por poner un ejemplo. Según esto era, que es el mito, ¿no? Es lo que decían los norteamericanos, de que le echaban la mona al pulque y que eso hacía que se descompusiera. No es cierto. ¿Sabes en realidad qué es lo que lleva a esa mona? Me lo confesó un pulquero. Es una manta que le ponen azúcar morena, para acelerar el proceso de fermentación, porque finalmente el aguamiel se va a convertir en pulque. Eso es lo que sí le vertían algo, pero es para acelerar a veces el proceso natural. Pues los norteamericanos dijeron que le echaban estiércol. Así es. Y mucha gente se espantó y dejó de tomarlo. ¿Y sabes también qué pasó un poco antes? Hablando de Morelos y de la independencia, tuve la oportunidad de leer un artículo que le pusieron pulque insurgente. Muchos de los complots que se hicieron en la época independentista y un poquito antes eran las pulquerías. Sí, ahí se tramaba todo. Entonces, por eso crearon ese mito de que ahí esos revoltosos echaban la muñeca. Juan Román, llamado el Romano, sí, junto con su amigo Juan Vargas, aquí en la ciudad de Puebla, muchísimo antes, o sea, Puebla tendría aproximadamente 19 años de fundada. O sea, ni ¿sí? 1600. Entonces, ni 1600. Juan Román y Juan Vargas estaban precisamente en una pulquería jugando cartas y empezaron a decir, oye, ¿y por qué le tenemos que mandar impuestos al rey? Aquí necesitamos mucho, ya vivimos acá, mejor nos vamos a independizar. Imagínate en esos entonces hablar de independencia. 200 años antes, ¿no? Entonces, a la Inquisición le fueron a avisar, aguas porque estos están alborotando a la gente. Están bien jarras. No les miento. En los datos documentados que hay sobre Juan Román, apodado el Romano, lo tomaron preso, le dieron sus latigazos, lo torturaron, lo amarraron en la plaza principal, lo arrastraron por la ciudad y al final lo descuartizaron y todo su cuerpo fue aventado por pedacitos por varias partes de la ciudad. Que decía la Inquisición, ya lo platicamos en el capítulo, que era para que no descansara su alma. Exacto. Segmentaban el cuerpo por... Eso le hicieron a los insurgentes, o sea, decapitaron a Hidalgo. Y hacía muchos insurgentes, bueno, ya hablamos del señor Miguel Bravo, que lo decapitaron y lo echaron en una jaula, su cabeza, que era una amenaza, era algo soterrado de decirles, mira, si intentas independizarte o hacer alaraca, esto te va a pasar. Y los descuartizaban y los segmentaban para que su alma nunca tuviera descanso. Era muy cruel, ¿no? Que también sabes que hay cuentan las malas lenguas que el pulque se le daba también a los niños para que se calmaran. Se dormían. Cuando estaban muy chillones. Mira, en las comunidades todavía lo siguen utilizando, y no es precisamente alcoholismo como tal, ahora les dan refrescos de cola que se ponen todos alterados en 5 minutos, ¿no? Las señoras se ponían el chamaquito atrás después de que le daban su pecho, y si estaba inquieto, le daban tantito pulquito y se lo volteaban atrás. Pues sí, chamaco estaba bien borracho. Por cierto, hay gente que no le gusta el pulque precisamente por la baba. Actualmente ya te venden pulque enlatado que no trae baba. Sí, claro, es como la enzima que ya la aprendieron a separar. Fíjate que alguna vez en mi quehacer periodístico entrevisté a una investigadora de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, una de las tantas grandes universidades que hay aquí en Puebla, y ella, mediante un trabajo de laboratorio, pudo quitar la enzima que fermenta rápido al pulque, más o menos algo de lo que tú me estás comentando, y me explicaba que el pulque es una fruta, o más bien, el maguey es más pariente de la piña que de cualquier otra cactácea que te puedas imaginar, o de, por ejemplo, el agave con el que hacen el tequila o con el que hacen el mezcal, por el sabor que tiene el aguamiel que se convierte, es más dulzón. Entonces logró separarlo, me decía que es difícil en este tiempo venderlo masificado por el costo, pero hablaba de que tiene más lactobacilios que esta famosa botellita que se venden ahora, que es japonesa. No vamos a echarnos un gol acá, por supuesto que no, pero que tiene más lactobacilos. Ah, okay. Y entonces estaba en este proceso. Me decía ella que cómo es que tenían tanta resistencia nuestros ancestros
con el tema de lo que dices de la construcción de Puebla, que estamos hablando de Analco, comían insectos que tienen mucha proteína. Los chapulines. Los chapulines son riquísimos, los de chola son riquísimos. Pulque, ¿no? Eso era fundamental, y mucho pescado. Bueno, los que tenían la oportunidad, como el emperador, que podía pedir pez. Era una dieta tan mediterránea que por eso eran tan sanos también, ¿no? Aparte de eso, imagínate, échate una caminadita de aquí hasta Veracruz para ir a traer peces Los tamemes. frescos. Sí. Hagan de cuenta que hacían como especie de relevos, ¿sí? Salía uno corriendo de aquí a cierta distancia, Y ahí le avisaba al otro, iba el otro y así se la pasaban. Y luego de regreso y venían con los peces frescos. Les llamaban tamemes a los cargadores. Ah, qué bárbaros. Bueno, regresando un poquito a Analco, pues precisamente ahí en Analco tenían lo que era la fundición de vidrio. Se establecieron también lo que son los panaderos. Como ellos tenían barro, ¿sí? Hacían como la especie de hornos con leña para lo que era el pan, para venderlo para los europeos y para los demás barrios que ya se estaban adecuando al pan. Pero realmente, si nos vamos un poquito para allá, esa costumbre del pan, el pan no tiene ningún efecto nutricional. Se podría decir que pues tus frijolitos los acompañas con pan, pero el pan en sí no tiene un efecto nutricional. Como el maíz que es con la tortilla, que es otra cosa. Al contrario, tiene, yo creo que más carbohidratos, ¿no? El pan. Sí, nada más hace que la lonjita crezca. Pero fíjate, hablando de los panaderos, que ahí es donde surge el pan semita, que igual, estamos hablando, hasta ahorita solo hemos hablado de los barrios, pero si un día nos ponemos a hablar de cada platillo poblano que tiene su historia, el tema de la semita y este pan que se generó aquí en Puebla, y que ahora ya sabemos que es un pan muy conocido. ¿Por qué aguantaba tanto? Porque lo empezaron a elaborar también con manteca, algunos de esos panes, y que se hizo toda una tradición. Fíjate que en ese tiempo, en esta parte de la música que también que yo desarrollo este trabajo de la docencia musical, investigando un poco acerca de los sones poblanos y de los jarabes poblanos, habla en las canciones populares que no permitía la Inquisición. Cuando se libera uno de todo esto, hay una parte, un baile tradicional que se llama el baile del guajolote, que se sigue tocando para las bodas, pero no es el que cantan de pobrecito Totolito, no. Hay una parte que dice: síguele, síguele panadero, síguele, síguele sin parar, 4 reales de cocoles y una semita de arriar. La semita de arriar era la que echaban a los burritos, a las recuas de acémilas, las cargaban, y los arrieros iban por distintas partes del país. Imagínate qué bonito en aquellos. Ahora ya vemos al panadero que luego anda en la bicicleta. Bueno, ya es raro verlos. Actualmente ya hay panaderías, pero en aquellos entonces los horneaban en Analco, los echaban en unos canastotes de mimbre, se los ponían en la cabeza, o aquel que llevaba mucha carga lo amarraba a las mulas y andaba por toda la ciudad vendiendo el pan. Qué bonita estampa de haber sido ver todo eso. Fíjate, ¿no? Que ahora que tenemos esta oportunidad a través de la tecnología de que nos vean, pero también que nos escuchen, la gente se envuelve un poquito de la bohemia, ¿no? Esa parte de lo emotivo, que quien esté escuchando, y que imagine que estamos hablando en el año 1930, 40 y están escuchando un radio, ¿no? Yo me acuerdo de las estaciones de antes, no nací en esa época, pero he escuchado muchos audios, y el describir al panadero que salió el horno recién hecho, el pan recién hecho, una torta de agua, una chilindrina, una concha, un cocol, ¿no? Un pan semita, una semita para prepararla, que la pone en el canasto, se lo lleva a la cabeza, o como tú dices un poco antes, en el arrío, pues. Y el pan, ¿te acuerdas de, uno de los panes así como muy tradicionales también de aquí de Puebla, los colorados? Oh, sí, los colorados. Que es precisamente como una semita que tiene azúcar encima y rojo, pinturita roja, ¿verdad? Pero era un pan muy sencillo. Actualmente ya tenemos una variedad increíble de panes. Y que le ponen más dulce que otra cosa. El cocol como tal, el cocol de anís. E incluso esta tradición de hacer pan, y que cada vez fueron inventando más y más cosas, e incluso hay muchos europeos que vienen aquí a México y se asombran de la variedad tan increíble que tenemos Puebla de pan. debe tener
entre los 3 o 4 más grandes catálogos de variantes, de variedades del pan. Poblano, estamos hablando del colorado, el pambazo, la chancla que se prepara específicamente para un guiso que se llama así, chancla, que es riquísimo. Mira, en Puebla tenemos chanclas, guaraches, tenemos variedad, tenemos toda la zapatería completa con todos los panes dulces. Las chilindrinas, el ojo de güey, ¿así se llaman? Sí, por ejemplo, la chilindrina. No, el personaje agarró el nombre del pan. Del pan, sí, la chilindrina, el ojo de buey, dijimos, la concha, el cocol, los mamones. Hay una rosca que apenas probé de unos panaderos que son de la zona de Cholula, que le llaman rosca de San Antonio. Ajá, que ya le pusieron chocolate, que además, déjenme decirles, el chocolate no es europeo. El chocolate es originalmente se toma con agua, no con leche. Claro, y adicionalmente a esto del chocolate. Hablando de la feria de Cholula, vayan entonces el chocolate de Molinillo. Ah, qué cosa tan con rica. Mucha espuma. Entonces, tan solo hablamos de Analco y ve toda la temática que salió. Sí. El pan, como un valor cultural de los poblanos también. También Analco fue muy importante en la época de la colonia, porque ahí empezaron los primeros herreros. Wow. ¿Sí? Hagan de cuenta que para la herrería era muy cara la herrería. Aquel que pues pedía que se le hiciera cierto trabajo, pues tenía que dar una buena lana de adelanto. En aquellos entonces no había tanta tecnología como las minas que tenemos ahora. Y partiendo de que aquí cerca no hay metal, el metal lo tendrían que traer de otro lugar, me imagino que de la zona del Bajío, de Guanajuato, de Zacatecas, de San Luis Potosí. Y muchos de los mineros, bueno, los que se encargaban de la minería, los que estaban ahí moviendo tierra, en los túneles que hacían, pues eran esclavos. Entonces era muy caro también era caro mantener a un esclavo, ¿no? Entonces, no, y es que fíjate, eso, con esto de las minas, cada vez se amplía, ¿no?, el espectro en virtud de lo que conoces, de lo que leemos. ¿Tú has escuchado el término a ojo de buen cubero? Sí. Ok, bueno, ahí te va quién era el cubero. El cubero era el encargado de bajarles la comida en el hoyo a los trabajadores, pero bajaba comida y subía el desecho de la comida. Entonces, ojo de buen cubero es que debería tener el cálculo suficiente para no regar ningún líquido porque no podían. Es que se les decía cubos a las cubetas. A las cubetas. Entonces, por eso es a ojo de buen cubero. Hablando de que era un gran reto la herrería por el material. No, y aparte de eso, en la zona de Analco, como se hacían los hornos, sí, ahí podían meter el metal para la luego forja. Estarle dando con el martillo. ¿Será por eso que también en Analco hay unos canceles muy bonitos, muy fuertes se ven y se encargarían ellos, yo debo tener entendido, de el habilitar a toda la gran herrería que hay en las casas de Puebla, ¿no? A mí se me ocurre pensar en la casa del Alfeñique, que es una historia aparte, ¿no? Bueno, seamos honestos. En aquellos entonces los únicos que podían darse el lujo de tener herrería eran los ricos. Los ricos. En aquellos entonces en Analco no habían ni faroles, ni herrería en las casas, ni nada por el estilo. Oye, que comas un mes por vender cierto artículo de hierro, pues lógicamente que no lo vas a poner en la fachada de tu casa, ¿vale? Entonces, lo que son los faroles y todo lo que tiene, ya fueron puestos muchos años después en la zona de Analco. Originalmente Analco no tenía todas esas cosas. Porque sí, partiendo de que 1535, ahí hay algún dato, todavía hay una interrogante, ¿no? Si fue en 1535 cuando se funda Analco como tal, y aquí dice, su fiesta es el quinto jueves de Cuaresma, y los barrios que se empezaron a formar, fíjate, Mexicapán, Huejotzincapán, Cholultecapán y Tlaxcaltecapán. Esos fueron los primeros asentamientos de Analco. O sea, tenían como que subdivisiones. Y si tú mencionaste algo muy cierto. Los tlaxcaltecas con los cholulas deberían tener alguien en medio. Seguramente esos de Mexicapán, a lo mejor eran mixtecos. A lo mejor eran mixtecos y los ponían porque juntos unos con otros no pues eran. Imagínate, las cachetadas iban a estar a diario ahí de los buenos y contrólalos. Huelocotitlán también es el nombre que se le da a Analco, que sería el lugar de las palomas, que luego hubo una deformación, Hueyocatitlán,
y luego, bueno, pues también se le conoció como Xochitlán, lugar de flores, Yangualtlipan, que quiere decir tierra nueva. También le llamaron a Analco Yangualtlipan. Hay un municipio en Puebla que se llama Yangualtlipan, que quiere decir tierra nueva. Quiero pensar que era un asentamiento nuevo, ¿no? El barrio de Analco. Hay una fecha, en 1560 se construye la primera ermita dedicada a las ánimas, y en 1618 me imagino que es cuando se construye Lo que es la ermita es de las almas del purgatorio. Ese fue su primer como que devoción, advocación. Pero sabes que lo que es esa ermita jamás fue consagrada. Se podría decir que no es reconocida por el clero, ¿vale? E incluso esa ermita la tuvieron abandonada mucho tiempo después de que se hace la iglesia del Santo Custodio de Analco. Dicen que esa iglesia del Santo Custodio de Analco, la que está enfrente del parque, está dedicada al, ¿cómo se llama? Al angelito de la guarda. ¿Sí? Entonces, lo que es la ermita la dejan abandonada porque ya se empieza a construir la capilla del ángel custodio. Lo que es la iglesia del Santo Custodio de Analco, por lo que yo sé, fue inaugurada en 1618. La ermita fue mandada a hacer en 1618. En 1500 y tantos, ¿no? Se manda a hacer la ermita. 1560. E incluso Analco un tiempo no se llamó Analco, le pusieron el barrio del Santo Custodio, ¿vale? Pero realmente su verdadero nombre es Analco, ya más adelante se vuelve a retomar. Lo que es la iglesia del Santo Custodio de Analco, ya viste que hay un atrio gigante. Enorme. Bueno, casi del tamaño del convento de San Gabriel en Cholula, es muy grande, tiene muchos metros de frente y de fondo. ¿Te acuerdas que en un programa anterior hablamos de las pestes? Cuando fue la peste del Matlazáhuatl, la gente de ahí, de la zona del barrio de Analco, llegaba y aventaba sus muertos al atrio y salían corriendo. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que los tomaran también por estar enfermos o haber estado cerca de un enfermo, ¿no? Entonces, imagínate ahí los pobrecitos eclesiásticos se dedicaban a estar enterrando. Ahora, en las pestes que ha habido más fuertes a nivel mundial, por decir un ejemplo, lo que es la viruela negra en Europa, el clero salió corriendo a esconderse. E incluso a las mujeres, a las monjas, les dieron se podría decir que permiso de que ellas dieran los santos óleos, ellas enterraran a los muertos, ellas se encargaban de todo, porque la mayor parte del clero hombre se fueron a esconder a los monasterios, y a los monasterios también llegaron las pestes. Claro. Sí, pero pues ahora sí que, si eso hicieron en Europa, cerca del Papa, ¿qué no van a hacer aquí en Puebla durante las pestes? Entonces, aquí en Puebla realmente Analco es famoso por sus leyendas. Por ejemplo, una de las leyendas más famosas que hay. Cuéntanos eso te iba a pedir de favor, Irma, para el público de Ecos de México, esa que tú conoces. Nada más recordando también que ahí en Analco hay una imagen muy venerada, actualmente sale en la procesión del silencio, que es el Señor de Analco, ¿verdad? Es actualmente, digamos. Entonces, pero tú sabes una leyenda que nos la platicaste, me parece que fue en el primer o segundo programa, nos diste un anticipo, que hoy creo que nos la podrías contar, pero de manera muy fluida. La leyenda es de las tierras del Charro Negro. Ahí en donde actualmente se encuentran los viveros del Sench, que por ejemplo dicen las malas lenguas que no dejan a los niños que vayan a los viveros porque espantan bonito. Okay. Sí, vivía un hombre, el cual pues ya estaba cansado de estar trabajando las tierras del amo y que no le tocara nada. Por tal motivo dicen que va a la barranca del diablo y le vende su alma al diablo a cambio de poder, dinero y mujeres. ¿Sí? Así que dicen que cuando este hombre le llega la hora, se arrepiente. Ya ves que siempre nos han vendido de que arrepiéntete, hijo. Dicen que él se arrepintió, pero cuando el diablo llegó le dijo, no, a mí no me vengas con estas. Entonces el Charro Negro se encarga de cobrar las deudas que la humanidad tenga con el demonio. Pero aparte de eso hay un personaje muy importante también en Analco. Hay una casa que actualmente le pertenece a la BUAP. Viendo
hacia el lado contrario del centro histórico, viendo sobre el bulevar que está a un lado del puente de Obando, del lado izquierdo hay una fachada típica poblana del siglo XVI-XVII que tiene color ladrillo con incrustaciones de talavera. Esa casa era una de las casas que tenía don Agustín de Obando y Villavicencio, uno de los hombres más ricos de la Puebla de Los Por ello Ángeles. es que así se llama Puente de Obando. Entonces, don Agustín de Obando y Villavicencio, cuentan las malas lenguas, que era un hombre que se aburría porque pues no tenía muchas cosas que hacer más que checar sus tierras, y sobre todo él era dueño de parte de lo que actualmente es Analco, porque ahí puso como una especie de mercadillo. Ese mercadillo, ahí don Agustín de Obando y Villavicencio vendía que carnes, pollo, traía ganado, verduras. Ahora sí que en Puebla tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día desde la época de la colonia. Si tenemos mucha prisa, no más 2, ¿vale? Pero todos le compraban comida a don Agustín de Obando y Villavicencio, de ahí le salió lo guapo, era guapísimo. Entonces dice en la leyenda que don Agustín de Obando y Villavicencio pone la mayor parte del dinero para hacer una segunda fundación, ¿vale? Entonces don Agustín de Obando y Villavicencio es precisamente cuando ahí en lo que es esa barranca, con la bajada de agua, la gente tenía que cruzar de un lado para el otro. Ahí se encontraba el puente de Analco, el cual estaba hecho de madera, pero cuando caían esos aguaceros sabrosos, lo que es el agua se llevaba al puente. Dicen que más o menos como 3 o 4 veces hicieron el puente otra vez porque se lo había llevado el agua, y si no podían cruzar tenían que irle a dar la vuelta hasta donde acabara la barranca para poder entrar a Analco. Entonces dicen que hasta que una ocasión en esa zona de Analco se hacían corridas de toros. ¿Sí? Haz de cuenta que, por ejemplo, en lo que actualmente es el parque, ahí llegaban las carpas con las funciones, ahí llegaban lo que eran los circos, ahí llegaba de todo, ¿sí? Y en esa zona también se hacían las corridas de toros. Entonces dicen que los de Analco decidieron hacer varias corridas de toros, invitar a la gente, y todo lo que se recaudara era para hacer un puente de piedra, ¿vale? Entonces don Agustín de Obando y Villavicencio pues se dio cuenta de que no juntaron suficiente lana y puso una lana para que pudieran hacer lo que actualmente conocemos como el puente de Obando. En su honor le pusieron ese nombre. Por cierto, don Agustín de Obando y Villavicencio es el dueño de la Casa de los Muñecos, pero es eso, trae la historia. Casa de los Muñecos que hoy pertenece a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ¿no? También le pertenece. A la primera y la segunda casa le pertenecen a la UAP, ¿no? Me imagino que no hubo descendencia y se quedó ahí, ¿no? Bueno, es que hay muchos chismes. Dicen que don Agustín de Obando y Villavicencio tenía una hermosa hija, la cual se enamoró de un muchacho pobre. Entonces don Agustín de Obando y Villavicencio le prohibió que volviera a ver a ese pobretón. Dice que la chamaca se quedaba de ver con el novio, ahí en el puente, pero nada taruga, no arriba del puente porque la casa está pegadita casi. Se quedaban de ver abajo. Hasta la fecha se oyen gritos. No seas mal pensado. No pensé mal, de verdad te lo prometo que no. Cuenta la leyenda que un día la chamaca se iba a escapar con el enamorado y llegó el hermano. ¿Sí? Y el hermano se puso, ahora sí que el hermano llegó para matar al fulano que se iba a llevar a su hermana. Ella se puso en medio de los dos y ya saben la clásica de que si lo matas a él, primero me matas a mí. Y bolas que se le echan. Dios mío. Por eso se oyen gritos. Mató a la hermana. Entonces, recuerden una cosa, en aquellos entonces el amor entre hermanos no era tan importante como el honor de la familia. Entonces, ese puente de Obando por eso tiene también esa leyenda. Esa leyenda que... Y bueno, ahora en el barrio de Analco, donde está el puente de Obando, actualmente para que la gente que no lo conozca venga, creo que es la parada obligada de todos los autobuses turísticos actualmente, ¿no? Llegan a ese, he tenido la oportunidad, ahora hay una tertulia cada fin de semana, los domingos incluso hay cantantes, ¿no? Y
Y bueno, hay muchas cosas que se pueden encontrar. El tianguis de Analco de los fines de semana, realmente hay de todo un poco, también hay artesanías, es una entrada de dinero para muchos poblanos también, porque ahí llegan los turistas y también durante la pandemia ayudó mucho a las familias a sobrevivir. Me ha tocado ver a personas que vienen de municipios como Atlisco a vender flores, que vienen de la Sierra Norte a vender café. Ahora con el mezcal y algunas otras cosas que están produciendo en la zona de la Mixteca también me ha tocado verlos, y por supuesto a muchos artistas que buscan espacios, ¿no? Que tú lo sabes bien, Irma, ¿qué te puedo comentar? Nosotros ahora hablamos de historia, de arte y de cultura, y lo que queremos es que también vea que este bien inmaterial que es la historia y la cultura es un bien que enriquece también el espíritu y el alma. No solo hay que llenar la pancita, ni tener la barriga llena siempre, sino hay que enriquecer el espíritu. Hay que enriquecer el intelecto, el conocimiento, y creo que el ir de la mano con el auditorio de estas historias de Puebla va enriqueciendo, ¿no?, la cultura, va enriqueciendo el espíritu que tanta falta nos hace. En este tiempo donde lo menos importante es el conocimiento y la historia, y lo más importante es la banalidad. En próximos programas también vamos a hablar sobre lo que son los diferentes barrios, las especialidades que tenía cada barrio. Santiago, ahí luego vamos a platicar del barrio de Santiago. Es que son muchos barrios. No, y aparte de eso, luz. todo lo que son los barrios que se hicieron alrededor de la ciudad, sin ellos no hubiera sido posible esta ciudad, sin toda esa gente que vino a ayudar. Este monumento, este museo, digo yo, este gran museo al aire libre que es Puebla, y que lo corroboré este pasado fin de semana con gente que vino de Monterrey, y ciertamente Monterrey es una ciudad cosmopolita, vibrante, pero la historia que hay aquí en Puebla tiene muchos siglos, y de eso nos debemos sentir orgullosos. Antiguamente lo que es actualmente el barrio de la Luz le pertenecía a Analco, e incluso en la iglesia donde fue bautizada la China poblana era conocida como la iglesia del Santo Niño de Analco, pero actualmente ya es la iglesia de la Luz. Que es donde están los alfareros. Esa es otra historia. No, la China merece otra. Bueno, pues les agradecemos el que nos hayan acompañado. Espero que todos estos temas que estamos tratando les sean agradables. Si tienen algún comentario, si tienen ahora sí que alguna sugerencia de qué quieren que hablemos, cuéntenos también ustedes sus leyendas. Mi nombre es Irma Sosa, directora de Puebla Legendaria. Los invitamos a visitar www.pueblalegendaria.com, y nuestros teléfonos son 22 22 65 00 24 y el de la oficina 22 22 32 10 20. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy Víctor Hugo Escobar. Recuerden seguir a Ecos de México, mitos y leyendas en todas las redes sociales, las audibles, Spotify y Amazon, las visibles, bueno, en Facebook, en YouTube, en Instagram, TikTok. Está muy dinámico los shorts que están pasando, los productores están metiendo mucha galleta. Lo más importante es que usted se conecte con nosotros. Nosotros queremos que siga sintiéndose orgulloso de la historia de México, de la historia de Puebla. Así que nos vemos en el próximo programa, como siempre, Irma Sosa. Y no lo olviden, lo más importante para cualquier poblano es amar a Puebla. Buenas tardes. Ecos de México. Mitos y leyendas. Con Irma Sosa y Víctor Hugo Escobar.